Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá de la noticia, el programa que hace posible la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar sobre cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo alimentamos a los más pequeños, y para ello hemos traído, acá está el plató de la televisión de la Politécnica, a tres representantes, a tres contertulios con los que vamos a analizar esta cuestión. Se trata, en primer lugar, de Carlos Sánchez. Carlos es profesor de la Universidad de Valencia y es endocrino. Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Contamos también con Edgar Pérez. Edgar es dietista e investigador del Grupo Cuina de esta casa de la Universidad Politécnica de Valencia. Edgar, bienvenido también. Buenas tardes. Y contamos con una gran amiga de esta casa y colaboradora de varios programas de nuestra televisión. Ella es investigadora del Grupo Cuina de la UPV. Estamos hablando de Puri García Segovia. Puri, bienvenida. Gracias. Y también agradecerte que hayas atendido a nuestra llamada para hablar de alimentación. En otros programas ya lo hemos tratado. Recientemente hablábamos del acceso a los alimentos en todo el mundo, lo hablábamos con el representante de la FAO en España, con Germán Rojas, y con el compañero Álvarez Coque, pero hoy vamos a centrarnos en la nutrición de la sociedad en general, que es por donde vamos a comenzar, y sobre todo en la nutrición de los más pequeños. Todo ello a raíz de diversos estudios recientes, uno de ellos presentado precisamente aquí en la Universidad Politécnica la semana pasada, estudio realizado por Fartons, Polo Moakis y la UPV y coordinado por Carlos Sánchez. Pero, como os decía, para comenzar, Puri, Edgar, Carlos, ¿creéis que los hábitos alimenticios en general de la sociedad española son buenos, Carlos? Son mejorables. Lo cierto es que hace algunos años se tomaba como prototipo de alimentación saludable la que realizábamos en España, y en los últimos años, pues probablemente con la mejora en la calidad de vida, pues hemos ido deteriorando nuestra alimentación y no es lo aconsejable que debería ser. Vamos a incidir posteriormente en cómo debería ser, qué es lo que hemos ido perdiendo y qué es lo que ha ido ganando terreno a lo más saludable. Edgar, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Nos alimentamos bien o mal en general? Pues yo creo que el objetivo hoy en día no buscamos alimentarnos bien o mal, buscamos alimentarnos y sea cual sea la manera. Entonces no pensamos las cosas, no hay unos hábitos que estén introducidos o que sigamos normalmente, ¿no? Tú coges un tupper del congelador, en mi caso como estudiante es lo que veo, y no miras lo que comes, o vas por la calle, me apetece comer, como ahora, y no miro lo que estoy tomando. Entonces, no sé si es por falta de conocimientos o si porque no le damos importancia a la alimentación o por lo que es que no buscamos el alimentarnos bien, buscamos el comer. No hay una dinámica nutricional correcta, llenar el buche, sea lo que sea, y a seguir. Yo es lo que creo. ¿Puri? Sí, es lo que decía un poco Edgar también, ¿no? Piensa que, igual desde mi punto de vista, nosotros como especie estamos condicionados o genéticamente programados, por así decirlo, para tener un nivel de saciedad, ¿no? Pero hoy en día, eso cuando teníamos una disponibilidad X de alimentos, pero como tú muy bien decías, la disponibilidad de alimentos en las sociedades desarrolladas es infinita. Uno puede acceder a cualquier tipo de alimentos de cualquier gama de precio, con lo cual uno puede satisfacer las necesidades y más allá de las necesidades, ¿no? Entonces el hecho de tener toda esa disponibilidad de alimentos y por otra parte no pensar qué es lo que vas a comer o si es equilibrado o no es equilibrado, sino simplemente me apetece, me lo como. Eso yo creo que también ha hecho que haya una desregulación con respecto a los niveles de saciedad, ¿no? Hoy en día ya casi no comemos nunca para saciarnos, ¿eh? Uno, para llegar a la saciedad, como hemos comido a lo largo del día, en el desayuno, luego a mitad en la máquina del vending, luego me pico algo, luego me siento y como, después de comer me como unas galletas. Entonces estás comiendo continuamente, ¿no? Y eso es lo que hace que rompas el hábito correcto, yo creo. Programados para comer a unas horas y no pensamos en el qué. ¿Puede ser la conclusión o no tanto, Puri? Más que programados para comer en unas horas, yo creo que tenemos, o sea, nuestro cerebro emite las señales cuando tiene la necesidad de comer, ¿no? Pero es que hoy en día no le dejamos que emita esas señales porque no tenemos a ninguna hora mucha necesidad de comer, porque cuando tenemos el más mínimo punto de decir, parece que ya estás saciando ese apetito, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la cuestión es esa, ¿no? Que no llegamos a generar la necesidad de alimentarnos. Probablemente la disponibilidad de alimentos
ha avanzado mucho más rápidamente que nuestro, y hay teorías que lo explican así, que nuestros genes. Probablemente nuestro organismo no está preparado para esa gran disponibilidad de alimentos que tenemos actualmente y por lo tanto comemos más de lo que realmente necesitamos porque tenemos una mayor disponibilidad y de ahí los grandes problemas de la alimentación. Sí, eso mismo, es que estamos preparados para sobrevivir y una persona que sobreviva comiendo poco y gastando mucho, pues no sobrevivía. Y esas son las personas que hoy probablemente sean las que son obesas, que comiendo a lo mejor igual que otra persona y gastando lo mismo físicamente, pues están obesos. Pero esas personas son las que en el pasado hubieran sobrevivido, lo que pasa que hoy en día tenemos una disponibilidad de alimentos, pero no ha cambiado tanto nuestros genes para permitir eso. Hecho este primer balance general sobre nuestros hábitos de alimentación, vamos a entrar de lleno en los hábitos de alimentación que inculcamos a los más pequeños, a nuestros hijos. Las claves de dichos hábitos las vamos a conocer en nuestro dato. ¿Alimentamos bien a nuestros hijos? La semana pasada se presentaba en la Universidad Politécnica de Valencia el estudio Hábitos de los niños valencianos a la hora de merendar, elaborado por Fartons Polo Muakis en colaboración con el endocrino Carlos Sánchez y con la Escuela d'Estiu de la UPV. Del estudio, en el que han participado 500 niños de entre 6 y 14 años y 200 padres, se desprenden las siguientes conclusiones. El bocadillo sigue siendo el preferido para la mayoría de los pequeños. A pesar de que un porcentaje importante de los niños valencianos se inclina por las bondades de la dieta mediterránea, el 24,34% de los niños y niñas encuestados presentan sobrepeso. El 23,5% de los padres afirma que no lee la etiqueta de los productos que compra y más de un 30% no sabe distinguir los ingredientes saludables de los no saludables. Mientras que el 73,5% de los padres responde que sus hijos consumen bollería nunca o como mucho una vez a la semana, el 70,5% de los niños encuestados afirma que come este tipo de producto entre 1 y 3 veces por semana, cuando los expertos recomiendan un máximo de 2 veces por semana. En cuanto a la práctica de deporte, cuyo gasto de energía ha de estar proporcionado con la cantidad de alimentos que se ingieren por comida, mientras que el 38% de los pequeños apunta que practica deporte más de 4 veces por semana, solo el 9,4% de los padres sostiene esta afirmación. El 60,5% de los progenitores asegura que sus hijos no practican deporte más de 2 o 3 veces por semana. Por otro lado, también la semana pasada se presentaban las conclusiones de otro estudio llevado a cabo por el programa TAO Salud Infantil, en colaboración con la Fundación Española de Nutrición. De él se desprende que 1 de cada 5 niños españoles de entre 3 a 12 años padece sobrepeso. El estudio se realizó sobre 17.088 niños de 24 municipios de 6 comunidades autónomas. El doctor Rafael Casas, director y coordinador nacional del programa TAO, explica que de las encuestas se desprende que debemos ayudar a los niños y las niñas a descubrir nuevos deportes para que encuentren su deporte favorito. Hay que fomentar el desarrollo de los espacios públicos donde jugar de manera activa al salir de la escuela y hacer frente al sedentarismo que imponen los juegos con las nuevas tecnologías. Hay que potenciar las actividades saludables durante los fines de semana, especialmente las salidas en familia. Vamos a abordar las conclusiones de ambos estudios. También hablaremos a lo largo del programa sobre el proyecto Perseo. Pero antes, Carlos, incidiendo en primer lugar en este estudio que realizabais en colaboración con la Escuela d'Estiu, promovido por la empresa Fartons Polo Muakis, datos contradictorios, lo primero, entre las afirmaciones de los más pequeños y después las afirmaciones de los padres. ¿Qué pasa en esa disensión, Carlos? ¿Qué es lo que habéis visto? Sí, el resumen de esas diferencias entre lo que opinan los niños y lo que opinan los padres, cuyas encuestas fueron realizadas de forma independiente, es que probablemente a lo mejor los padres no son conscientes de lo que realmente hacen sus hijos, por lo menos en este aspecto. Los padres reconocían un tanto por ciento muy alto, casi el 100%, que merendaban todos los días y, sin embargo, 1 de cada 3 niños decía que no merendaban habitualmente. Los padres decían que no solían merendar bollería industrial
y sin embargo sí que era 2 o 3 veces a la semana los niños reconocían que tomaban bollería industrial. De tal manera que hay una serie de datos contradictorios que probablemente estén en relación con que muchas veces, y lo que se estudiaba fundamentalmente era el tema de la merienda, la merienda no es controlada en muchos casos por los padres, bien porque están haciendo actividades extraescolares, bien porque son recogidos por otros miembros de la familia que no son los padres, y de alguna manera se nos escapa ahí un punto que creemos muy importante, que es el tema de la merienda. Y el bocata sigue siendo el rey, que es lo que sobresalía de esta encuesta, de este estudio. El bocata, curiosamente, es lo que los niños eligen mayoritariamente como merienda preferida. Lo que ocurre es que en muchos casos, quizá por las actividades extraescolares, quizá por otras circunstancias, muchas veces se recurre con más frecuencia de la debida al tema de la bollería industrial, porque curiosamente, cuando era el periodo vacacional, se tomaba menos bollería industrial. ¿Por qué? Porque los niños solían estar más en casa, tenían más tiempo, y sin embargo, durante la época escolar, muy frecuentemente se recurría a esa bollería industrial. Hemos visto datos del 24% de los niños encuestados, en este caso, en este estudio en concreto, que padecen sobrepeso. Es 1 de cada 4 niños en esta situación. Algo mal, Puri, Edgar, Carlos, estamos haciendo. Todo mal. Sí. Sí. Sí, fíjate que a raíz de eso, y luego hablaremos, me imagino, de lo del proyecto Perseo y de la NAOS, la estrategia NAOS, es que los índices de obesidad infantil en España en los últimos 10 años han crecido exponencialmente, ¿no? Además, no tienes más que salir a la calle y ver a los niños cuando salen por la puerta del colegio, ¿no? Pero son niños que, sobre todo, evidentemente tienen una mala alimentación o están modificando los hábitos alimentarios, probablemente pues porque también se pica mucho entre horas, ¿eh? Y eso no solamente no hay que echarle siempre la culpa a la bollería industrial, que puede que la tenga, pero el problema es el mismo que hablábamos antes, es decir, no hay un hábito de como 5 veces al día, hay niños que comen 10 o 12 veces al día, porque es continuamente, es un ir y venir a todos los sitios a ir comiendo, me como unas chuches, me como esto, me como... Y la gente luego, incluso los adultos nos pasa, no eres consciente de que eso forma parte de tu dieta, o sea, eso tú lo tomas como no es algo que tú haces en el desayuno, comida, merienda, cena, pues eso es como si no te lo hubieses comido. Y es ahí precisamente donde se producen todos los desequilibrios, porque es en esos puntos donde comes algo que es con demasiado azúcar simple o es algo que estás comiendo, ¿vale? Entonces ahí es donde más se va a desajustar el problema, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente eso, unido a una falta total de ejercicio y de actividad física, ¿no? Eso hace que los niños tengan problemas de obesidad y de sobrepeso, o de sobrepeso sobre todo. Este es el punto que veo que puede ser que tenga razón el estudio. Es decir, los padres piensan una cosa y los niños otra. Porque es que a lo mejor los niños ni los padres son conscientes de que eso entra parte de la alimentación. O que a lo mejor una ensaimada que yo me estoy comiendo de estas pequeñitas que tienes en casa, que lo compras como una gracia, a lo mejor es que eso ya es más que a lo mejor la merienda que tenías que haber tomado. Entonces no somos conscientes de lo que hacemos. Y la tendencia es a seguir igual. O sea, la tendencia, si las cifras son actualmente 2009 un 24%, el año que viene esa cifra, ¿pensáis que sí va a seguir creciendo, Carlos? ¿O veis que vaya a seguir creciendo? Los datos a mí me chocaron mucho cuando los estuve analizando, porque coinciden casi a la perfección con los datos que se han hecho en las encuestas de salud escolar de los últimos años en la Consellería, en la Comunidad Valenciana. Este grupo de niños del estudio era un grupo de niños de Valencia. Pero son coincidentes con los del TAOS, con el estudio TAOS, son coincidentes con los de las encuestas de salud escolar de los últimos años, y se aprecia que en los últimos años estaba habiendo un incremento, y es previsible pensar que en los próximos años va a seguir aumentando, como no pongamos medidas, un incremento progresivo en las tasas, no solo de sobrepeso, sino incluso de obesidad, de niños ya realmente obesos. Lo cual pues, nos hace pensar que probablemente, como no le pongamos coto de una forma radical, de la forma que estamos comentando, pues probablemente va a seguir incrementándose. En el diagnóstico, otro de los puntos importantes era el sedentarismo que caracteriza posiblemente a toda la sociedad en general, pero no sé si en particular a los más pequeños de actualmente, Carlos. ¿Es un rasgo distintivo de lo que era la población infantil, juvenil, de hace 10 años a lo que es ahora? Ahí sí que se ha visto un cambio quizá más marcado. Y no se necesitan mayores estudios, no hace falta nada más que salir a la calle. Antes, en mi época, jugábamos en la calle, eran juegos de calle, con lo cual pues simplemente jugar a policías y ladrones significaba el correr por la calle. Ahora actualmente juegan a policías y ladrones de forma digital, con lo cual el ejercicio que hacen es digital. Entonces a mí me parece también de radical importancia desde el punto de vista educacional y empezarlo en el propio colegio, insistir en la práctica deportiva
insistir en el ejercicio físico. Yo siempre insisto que de las 2 horas de gimnasia que tienen los niños muchas veces como horario escolar, una de ellas a la semana la dedican a estudiar gimnasia en vez de tenerlos haciendo gimnasia de verdad. Y promover la actividad física extraescolar también, e incluso limitar por parte de los padres el acceso a las tecnologías, pero de una forma estricta. Es decir, insistimos muchas veces en que un niño no puede estar más de 2 horas pues, de cara a la tele, 2 horas diarias de cara a la tele, o con los videojuegos o en el ordenador. Entonces hay que limitar de una forma radical el tiempo que pasan en esas tecnologías, que lo único que hacen es tender al sedentarismo. El doctor Casas incidía en esta idea también desde ese estudio con la Fundación Española de Nutrición del programa TAO, en redescubrirles a los más pequeños la práctica deportiva, que no siempre tiene por qué estar asociada directamente a una práctica en sí de baloncesto, fútbol o cualquier otro deporte, sino que el ejercicio, digamos, es mucho más que eso. Claro. ¿no? Es que yo veo un problema, ¿no? Porque cada vez sí que se está profesionalizando más el deporte. Es decir, los niños ya no van a jugar. La actividad física que puedan llevar a lo mejor es una escuela deportiva de fútbol, que hay o vales o no, porque como pierdas ya no... Entonces, a lo mejor, si el niño tiene motivaciones, prueba con baloncesto. Pero es que como en eso tampoco sea bueno, es que no tiene tampoco mucho más acceso. No es como antes, que jugar a pillar, pues si no era mejor, pues era peor. Y que lo peor que te podía pasar era pagar 2 veces. Pero es que ahora, no sé, hasta la actividad física se está profesionalizando mucho. ¿Y era eso bueno o no? Lamentablemente, yo lo he dicho muchas veces, hay padres que se creen que tienen a Villas o a Víctor Claver como hijos, o a Nadal, o tienen Nadales, y tienen una pequeña parte de niños que hacen deporte casi de élite desde la infancia, y sin embargo la gran mayoría no hacen nada. Entonces habría que meterlos en el tema del ocio, en el tema de la recreación, en el ejercicio, pero más que en un tema... Tampoco se puede entrar, es que Claro, si tú no es eres que bueno en esos mundos... Es una presión competitiva, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad competitiva, pero es que yo quiero que mis hijos, pues hombre, que me saquen de pobre. Digo, chicas, si puede ser Nadal, pues, mira, vamos a hacerlo para que... ¿Y cómo hay que hacer para que mi hijo sea un Rafa Nadal o un Villa? Pues llevarlo a una escuela deportiva. Entonces eso somete al nano además a una presión extra, porque probablemente ese niño, si no vale o no tiene cualidades, porque esto muchas veces depende de las cualidades genéticas. Vamos a ver que no todo el mundo puede ser deportista de élite. Uno puede ser mejor o peor deportista e incluso puede llegar al nivel profesional sin ser un deportista de élite, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Pero eso también es someter a los niños a una presión y no hacerles ver que esa actividad física es algo bueno, sino que casi es una obligación o una imposición, ¿no? Y ahí también hay un poco de... Por tanto, ese cambio, digamos, de paradigma de lo que ha supuesto siempre hacer deporte cuando eres pequeño, debajo de ese cambio subyace también ese incremento de porcentaje en sobrepeso, en obesidad. Claro, sí. Yo creo que la cuestión es esa, ¿no? Que primero, el jugar hoy en día, los niños juegan en el patio del colegio. Yo me pregunto muchas veces, porque tampoco lo veo, ¿no? Pero me pregunto muchas veces si los niños siguen jugando en el patio del colegio o van todos con la Nintendo sentados ahí haciendo juegos interactivos. Es decir, eso de... Lo digo porque muchas veces mis hermanos, son adultos ya, ¿no? Pero es que mis hermanos o mis cuñados, los domingos por la tarde estamos todos en casa de mis padres ahí. Venga, sácate la Nintendo y vamos y se hacen ahí partidas de fútbol, ¿sabes? Están jugando al FIFA no sé cuántos, pero están jugando ahí en la Nintendo, ¿no? Eso es, evidentemente... Te da la impresión que estás haciendo un deporte, porque no, yo juego ahí a la Nintendo, o los famosos juegos ahora interactivos, ¿no? Pues tipo Wii, cosas de estas, que en definitiva es el concepto de vamos a hacer actividad, pero en un sitio cerrado, sin que haya contacto con él, ¿sabes? Es casi como enclaustrarte para hacer ejercicio, que yo no digo que no esté mal, si es la única forma que vas a hacer aumentar tu ejercicio físico o tu actividad física, adelante, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante hacerle ver a los niños y también a los adultos que una cosa es practicar un deporte y otra cosa es tener actividad física. Es decir, tener una actividad física que te permita mantener unas condiciones saludables es ideal. Y otra cosa es practicar un deporte, porque practicar un deporte supone una cierta intensidad y supone una cierta dedicación y supone que te guste, por supuesto, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante hacer la diferencia. Probablemente lo que ocurre, y perdona, con esto termino, en las encuestas, es que muchas veces preguntamos, ¿practicas deporte? Y uno cuando le preguntan ¿practicas deporte?, no sabe muy bien si lo que hace es practicar deporte o tiene una actividad física. Entonces tú respondes sí o no, y ahí esa pregunta en las encuestas de hábitos es un poco difícil de determinar, porque yo realmente como encuestadora no sé si la persona que me responde me está contestando a una práctica deportiva o a una actividad física. Es decir, si yo voy 2 horas a la semana a un gimnasio, yo no practico deporte. Yo hago una actividad física, que es ir 2 horas a gimnasio. Otra cosa es que yo practique deporte de manera amateur, pues jugando a tenis, y tengo una disciplina de jugar al tenis y sigo una serie de
de parámetros, ¿no? Más o Pero menos. realmente ¿no? los niños, yo creo que ahora, Hablo como de no ellos, tengan sí, la claro. motivación de estar inscritos en algo, En una sean escuela. mejores Sí, sí, o sí. peores, como no estén inscritos, la vida no tiende a ser activa. A facilitarle Nos ese facilita ejercicio. todo lo contrario. El medio de transporte, desde los autobuses, los coches, hasta todo, No, pero hasta los comprar por ascensores, internet. Los ascensores, Claro. es que no hay nadie que utilice las escaleras Claro. hoy en día. Y tú dices, vas a subir un piso. Para venir aquí tienes que subir 5 pisos. Dices, bueno, 5 pisos, si la tengo que subir 10 veces al día, son muchos pisos. Pero si vengo una vez aquí, incluso cuando voy al primer piso, toda la gente coge el ascensor. Dices, es que son 10 escalones o 15 escalones, que no te supone nada. Y a lo mejor te supone un gasto de 15 calorías, pero son 15 calorías que gastas, que si te metes en el ascensor no lo haces. Y vas a ¿no? tardar más en Y vas a subir tardar que- más, Y eso, al fin y al esperar. cabo, quizá también se transmita, si lo hace un padre, quizá se transmita a, Sí, sí, a su sí. hijo. Sí, claro. Claro, todo esto es un tema educacional y de observación. Los niños hacen lo que hacen sus padres. Imitación. Si sus padres, por imitación, efectivamente, no les acostumbran a los domingos a hacer senderismo, irse a andar, y todas las actividades que tienen son actividades de sedentarias, pues los nanos aprenden eso, maman eso, y entonces es muy difícil luego cambiarlos. La vida cómoda se aprende pronto, ¿no? ¿Por qué Estamos- los nanos nacen ahora que ya saben manejar el teléfono móvil? Que saben me alucina, ¿no? Porque yo no. A los 10 años tienen su primer Sí, teléfono sí. móvil. No, pero te los ves los más nanos. pequeñitos de 2 años y te manejan Están- el teléfono. están controlándolo. Hola mamá, no sé qué. Un último dato, por cerrar con el tema del deporte, dato extraído del último informe, en este caso del proyecto Perseo, el 13% de los niños nunca hace deporte. Habría que distinguir también entre ese deporte y actividad física, pero lo dejamos ahí. Posteriormente vamos a incidir en otros aspectos de este estudio, del proyecto Perseo, pero antes... Vamos a ver qué opinan desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios sobre estos hábitos de alimentación que inculcamos a nuestros hijos. Nos contesta, en este caso, María del Puig Gisbert, coordinadora de proyectos de Abaco. Hay de todo. Hay gente que alimenta muy bien a sus hijos y hay otros que no, lógicamente. El problema es que yo creo que la teoría nos la sabemos todos, pero sí que es verdad que con el ritmo de vida que llevamos, sí que es verdad que cada vez se abusan más de alimentos precocinados, de bollerías industriales, que son muy perjudiciales para nuestros hijos. En principio, lo que tenemos que hacer es aplicar la práctica a esa teoría de una dieta saludable y equilibrada que todos conocemos. En principio, vamos a aprovechar los beneficios que tenemos en nuestra tierra, vamos a aprovechar la dieta mediterránea y, en principio, lógicamente, que la dieta sea equilibrada combinando todos los alimentos posibles. Los niños, lógicamente, tienen que tomar fruta, tienen que tomar lácteos, tienen que tomar cereales, tienen que tomar, también es verdad que en función de los gustos del niño, pero tiene que ser una dieta muy variada y muy equilibrada donde tenga todos los alimentos posibles. Es muy importante que los niños acostumbren a hacer las 5 comidas diarias. Muchos niños se saltan algunas de esas comidas y para el ritmo de vida que llevan los niños, tanto en el colegio, cuando están en actividades físicas y mentales, el que llevar una alimentación sana, equilibrada y mantener esas 5 comidas diarias es muy importante para seguir el ritmo diario. Bueno, pues la escuela, lógicamente, es el refuerzo del trabajo que debemos hacer los padres. Lógicamente, las comidas que se hacen en la escuela, bueno, pues la escuela también tiene ahí el deber de educar y ofrecer a los niños dietas saludables y también educarlos en hábitos higiénicos saludables. O sea, vamos a aprovechar el comedor escolar para que los niños también aprendan a comer bien. Es muy importante que después los padres desde casa sepamos combinar los alimentos que los niños están tomando en la escuela con los que nosotros les demos en casa. De ahí que la información que la escuela nos ofrezca sobre la alimentación que están teniendo nuestros hijos sea fundamental para que la podamos complementar luego en casa. Los padres, yo creo que la importancia es total, porque lógicamente en la escuela refuerza lo que hacen los padres. Y siempre se ha dicho que los niños se aprenden e imitan mucho a los padres, con lo cual hay que predicar con el ejemplo. Si los padres abusan de ciertos alimentos, los niños luego no les podemos decir, mira, esto no lo tomes. Es verdad que hay ciertas comidas, bueno, pues que es muy cómodo cuando el niño sale del colegio, es más cómodo ir a la pastelería y comprarle un bollo industrial que llevarle el bocadillo hecho de casa o luego ir a casa y que se tome un vaso de leche con cereales o una pieza de fruta. Pero ahí tenemos que esforzarnos también los padres y saber que la alimentación que le estemos dando ahora a nuestros hijos le evitará el día de mañana futuras enfermedades que ya se están dando cada vez a edades más tempranas.
El punto del ejercicio físico es fundamental. No podemos hablar de dieta equilibrada si no lo combinamos con un ejercicio físico. El problema es que muchas veces el ejercicio físico se limita o en los recreos de la escuela o en las actividades extraescolares. Los niños y sobre todo a determinadas edades tienen que hacer ejercicio físico porque es fundamental para su desarrollo. Un ejercicio físico hecho a diario combinado con una dieta sana, equilibrada y variada no tiene por qué será muy beneficioso para el desarrollo de nuestros hijos en todos los sentidos. El que un 65% de la población española quiera reducir su peso, en principio se me ocurren dos ideas. Una cosa es la imagen física, la imagen corporal que tiene la persona que quiera perder peso por la moda, porque es lo que se lleva, y otra cosa es el tema de la salud. Es verdad que la gente que quiere perder peso, fundamentalmente el consejo es ir siempre aconsejados por especialistas y personas tituladas, nutricionistas que sepan del tema. No nos fiemos nunca de estos productos milagro o dietas milagro que se nos ofrecen muchas veces en los medios de comunicación y que nos prometen cosas que realmente son imposibles. O sea, la receta básica para perder peso es una dieta equilibrada combinada con ejercicio físico. Fuera de ahí, cualquier cosa no funciona. Aludía a María del Puig Gisbert a una cuestión que trataremos al final del programa, a partir también de un estudio, en este caso de la Complutense de Madrid, que decía que el 65% de la población, más de la mitad de la población española, quiere adelgazar. Pero yo quería incidir en algunos temas que tratábamos con la representante de Abacu, y la primera cuestión es con la que empezábamos la entrevista. ¿Realmente no sabemos la teoría, Puri? Yo creo que no. O sea, tú le preguntas, lo digo por experiencia, ¿eh? Quizá por deformación profesional siempre la gente te pregunta, oye, ¿y esto? Luego cuando vas con alguien a comer siempre te miran mal y te dicen, ¿esto me lo como o no me lo como? Chica, haz lo que quieras, ¿no? Tú mismo. Pero la verdad es que yo creo que hay muy pocas personas que o que reconozcan abiertamente que no saben comer, o sea, que no saben cómo alimentarse correctamente. El hecho de que digan, no, yo creo que todo el mundo sabemos cómo tenemos que comer. No, o sea, todo el mundo sabemos que tenemos que comer, punto. Porque si no comes, pues llega un momento en el que te mueres. Pero eso de que la gente tenga claro realmente lo que supone el equilibrio alimentario, yo creo que uno o ninguno, vamos, básicamente. Incluso los que lo hemos estudiado durante mucho tiempo, al final siempre caes en tentaciones. De hecho, el curso pasado fue cuando hicimos el Día de la Nutrición. Aquí hacíamos una serie de encuestas y... La pirámide nutricional, sí, era en la escuela de agrónomos, donde mucha de la gente tiene como asignaturas nutrición, o muchos donde estamos estudiando tecnología de alimentos y ya somos dietistas de profesión. Y las encuestas queríamos, por una parte, ver lo que la gente hacía y por otra lo que la gente sabía. Y se veían pues que no cuadraba lo que se hacía y lo que se sabía. Y se sabían muchas cosas mal, porque de hecho mucha gente te dice que sigue una dieta mediterránea y ellos entienden que dieta mediterránea es comer pescado asado y carne asada con ensalada. ¿Y dónde están los cereales ahí? ¿Dónde están las legumbres? Es que antes no se podía matar un pollo todos los días o se podía comer ternera todos los días. Y hay mucha gente que eso entiende que es dieta mediterránea y que lo está haciendo bien. Por tanto, hay un fallo en la formación, digamos, o en el conocimiento, que se extrapola también a la formación, y es ahí donde quizá haya que incidir. Aquí introducimos la importancia de la escuela, de la formación de los padres, pero también de los más pequeños, para esos buenos hábitos alimenticios. El problema es que sobre nutrición todo el mundo opina y porque vas a cualquier mercado, en cualquier tertulia y todo el mundo saca el tema de la nutrición y quizá ahí la solución la tienen los profesionales de la nutrición en divulgar conocimientos científicos de la nutrición y que realmente la gente conozca nutrición a base de que realmente la gente que sabe, que son los nutricionistas, que son los dietistas, que son los endocrinólogos, es decir, gente y no lo que pueden oír en la radio, en la televisión, en las revistas, las revistas que maneja la gente joven. Pues viene la dieta de no sé quién que te hará crecer, que te hará ser más fuerte, que te hará desarrollar músculos. Y eso es lo que están aprendiendo. Entonces, probablemente no es que no tengan información, es que la mayor parte de la información es errónea. Y, por tanto, la educación nutricional, ahora que tanto se habla de educación de la ciudadanía, un tema fundamental
que creo yo a desarrollar en la infancia, en los colegios, es el tema de la educación nutricional, que es de capital importancia para prevenir enfermedades a largo plazo, en un futuro. Sí. El problema que hemos dicho siempre también es que los problemas nutricionales son a largo plazo, es decir, no es algo que es inmediato. Se vea, claro. Mucha gente joven, nosotros por nuestros alumnos, por ejemplo, es que claro, yo soy joven, que no puedo comer chorizo y morcilla porque yo no tengo colesterol. No, si es que el colesterol no te vas a levantar mañana y toma, ahí tienes colesterol que te ha salido por el chorizo que te acabas de comer. Es algo que estás alargando, claro, que estás alargando en el tiempo, ¿no? Los cambios nutricionales es que vamos a necesitar, y ahí es lo difícil de esta situación, vamos a necesitar una generación para cambiarlos. Entonces, como no empecemos a cambiar ya, nuestra gente joven nos va a venir reflejado en un aumento en los problemas cardiovasculares, de colesterol, de tensión, de diabetes, de obesidad, porque eso cuesta mucho cambiarlo, y como no ataquemos la fuente, que es desde la infancia, una buena educación nutricional y una buena nutrición, los problemas nos van a venir en incremento en los próximos años. Y ese cambio ¿Por qué pasa? debe hacerse directamente desde la escuela como algo, como una materia o como transversal de ir educando a los más pequeños en cómo alimentarse, Edgar. Hombre, yo creo que sí. También quería decir esto, lo que pasa es que no me ha llegado la oportunidad, que a veces lo que me duele a mí como profesional de esto es que estamos todos parados. Es decir, la administración no te da la oportunidad de trabajar públicamente educando nutricionalmente. No podemos estar en centros de salud, no podemos estar en hospitales, no. Está reconocido que los nutricionistas somos profesional sanitario, ahora de hecho se acaba de abrir, no sé cómo sería la palabra, de crear el colegio de nutricionistas diplomados de la Comunidad Valenciana, pero vamos a intentar hacer fuerza, pero es que va a ser muy difícil que trabajemos públicamente. Y tenés los programas, el PERSEO, la estrategia NAOS, y dice que los profesionales sanitarios tomen conciencia de la importancia de la nutrición. Pero es que los que ya tenemos la conciencia tomada estamos en nuestras casas. Entonces es algo que dices, ¿cuánto cuesta tratar la obesidad y lo poco que costaría prevenirla? Pero, claro. Y los que saben prevenirla... Nosotros actualmente, uno de los problemas que tenemos, yo ahora me honro en presidir la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Entonces, en los contactos que hemos tenido en la Consellería, estamos peleando por la creación de unidades de obesidad en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, porque creemos de capital importancia. Y una de nuestras demandas fundamentales, y no es por hacer la pelota, porque ellos saben que es verdad, es que todas las unidades de obesidad estén dotadas de un dietista, porque lo creemos fundamental. Entonces, el problema con que nos enfrentamos con la Consellería es que nos dicen, es que no tenemos la categoría profesional de dietista reconocida dentro de las profesiones sanitarias, digamos. Nuestra lucha es que reconozcan la categoría profesional de dietista para que, igual como contratan enfermeros, camilleros, auxiliares de clínica o médicos, tengamos reconocida la figura del dietista como profesional fundamental encargado de una correcta nutrición, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista del tratamiento. Sería fundamental la habilitación, al fin y al cabo, de esta profesión. El desarrollo de la competencia profesional. Claro. ¿No? Y otro de los puntos que se abordaba también en esta encuesta era la importancia de la escuela. Lo estamos tratando ya, pero dentro de la escuela quería incidir en la importancia de los comedores escolares. Hablaba dentro del programa PERSEO, se habla también de esta importancia. El 50% de los comedores escolares son aceptables o buenos en cuanto a la calidad y variedad de sus menús. ¿Hasta qué punto es importante en el establecimiento de unos hábitos alimenticios de los más pequeños, de esos nanos, de esos escolares que comen fuera de su casa y se están creando esos hábitos, esa rutina en el colegio? Puri. Yo con lo de los menús escolares siempre tengo una duda existencial, ¿no? Yo he de reconocer, porque trabajamos mucho en la Universidad Politécnica, tenemos mucho contacto con los países sudamericanos, ¿no? Entonces, debido a que los países de Sudamérica han tenido tantos problemas nutricionales a lo largo de tanto tiempo, yo creo que ellos tienen solventado mucho mejor que en este caso de España ese tipo de problemas, porque en realidad cuando una oferta de comedor escolar sale en un país de, no sé, en Chile o en Argentina, es a calidad del producto que le das a los nanos, es decir, ¿qué es lo que tú como empresa de catering ofreces para cubrir las necesidades básicas de este nano? Aquí no, aquí es a precio. Es decir, ¿qué me das de comer por 3 euros? Entonces, claro, cuando aquí estamos primando el precio para que me salga más barato, evidentemente eso repercute en la calidad del menú que le vas a poder ofrecer a los niños. Es decir, no hay más. Porque otra cosa que siempre me planteo, incluso lo he hablado con algunos padres que pertenecen a asociaciones, es decir, bueno, pues no pasa nada. Si
se oferta un menú y tú quieres mejorar la calidad del menú de tu hijo, paga la diferencia. Es decir, paguemos la diferencia, asumamos como padres la responsabilidad real de decir, vale, Consellería o quien sea me ofrece este menú a mi hijo, yo quiero mejorárselo porque yo no puedo darle de comer en casa, la situación actual es la que es, entonces vamos a mejorar el menú. Pero claro, si eso me repercute en que tengo que pagar adicionalmente al colegio 3 euros más al día para que en vez de por 3 se le dé de comer por 6, pues entonces dices, no, es que claro, que le den de comer bien ellos, ¿no? O sea, en ese momento estoy también perdiendo parte de la responsabilidad como padre. Que es decir, si no le doy de comer en casa y quiero mejorar su alimentación, ojo, tendremos que tener en cuenta también esas posibles soluciones, que en definitiva es solucionar el problema si desde el punto de vista de la administración no se puede arreglar, que también habría que ver si tiene o no posibles soluciones, ¿no? Entonces yo creo que el comedor escolar es imprescindible, pero ojo, no perdamos el sentido de decir los comedores escolares en España hoy por hoy se subastan a precio. Entonces, si se subastan a precio, poco podremos hacer en ese aspecto, ¿no? Digo. Claro, yo también con el precio muchas veces a mí me han ofrecido, bueno, muchas no, a lo mejor no han sido tantas, pero sí, alguna vez sí que los directores o la asociación de padres, si tú no podías valorar el menú, digo, sí, pero es que esto no se hace en un momento. Claro. Y le presentas presupuesto y te dicen, bueno, aquí te quedas. Es que va a precio, es lo que digo. Buscamos comer y no alimentarnos. Pero al final lo que estamos diciendo es que va a precio la salud de los más pequeños. Pues yo creo que desgraciadamente en muchas ocasiones sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, yo creo. Pero luego la lástima es que los alimentos saludables son los que son más baratos, ¿no? Sí, parece que tampoco es tan caro diseñar un buen menú, de una comida. Pero requiere también más preparación, tú lo sabes, Carlos. Claro, entonces, claro, requiere más preparación. Entonces dices, ¿por qué voy a hacer yo, no sé qué, si compro unas empanadillas, las meto congeladas en una freidora, las frío y las presento y ya está, ¿sabes? Y no hay nadie que me exija, ojo, controlar la cantidad de producto. Ahora no lo sé, si con el programa NAOS y las estrategias nuevas se va a tratar de controlar ese tema, pero es que hasta ahora, en los últimos 10 años, no ha habido ningún control en cuanto a lo que se ofertaba en los comedores escolares. Pero es que, de hecho, muchas veces, sí, ahora tienen obligación de presentar a los padres los menús y decir, y valorados. Pero tú lees el menú valorado y como no tengas la más mínima noción de nutrición... No sabes de qué te están hablando. Exactamente. Claro. ¿De qué me sirve saber yo, que soy abogado, arquitecto, es decir, no voy a decir una señora normal y corriente, no, que me digan que el menú de mediodía de mi hijo tiene 525 kilocalorías? Puede que para mí no sea una referencia de nada. Si no sé leer lo que me están ofreciendo, o que tenga un porcentaje de proteínas del 18%. Para mí no son más que números. Entonces, muchas veces no está tanto el peligro o el riesgo en el hecho de decir, es que no me dan el menú de mi hijo, no, tómalo, ahí lo tienes, léelo y tradúcelo, a ver, ¿no? Entonces, la cuestión yo creo que muchas veces es formación, educación nutricional transversal en las escuelas, pero los padres también, por favor, por lo menos para que puedan tener esas nociones básicas. Además, por incidir en otro punto con respecto a las comidas, hay que tener en cuenta que no deja de ser una de las ingestas del día, la comida. Esa es la cuestión, muchas veces los padres dejamos la responsabilidad en el colegio, es que no comen bien. Y le están esperando con una bollería industrial a la salida. O luego en la cena, bueno, es que se quejan porque no les han puesto pescado. Pues si le han puesto carne en la comida, ponle tu pescado en la cena. No, pero como no ha comido bien en el comedor, pues le compro una pizza que es muchísimo más cómodo y además por lo menos sé que va a comer. Ya, ojo, pero ¿qué es lo que qué hábitos le estás dando a tu hijo? Por esos conocimientos que puedan transmitir los padres. E incidiendo en un aspecto que teníamos que se mostraba en el estudio elaborado sobre la merienda. El 30% de los padres no sabe distinguir entre un producto saludable y no saludable. Es una de las conclusiones a las que llegabais, Carlos. El 70% creen que saben. Creen que saben. Claro. Si lo volcamos al revés, lo cual me parece más sorprendente aún, que el 70% sepan lo que es saludable y lo que no, porque durante muchos años se nos ha engañado a los padres con el tema de la bollería industrial y los aceites vegetales. Claro. Y nos hemos comido la bollería industrial la madre tranquilos, o se la hemos dado a nuestros hijos pensando que eran aceites saludables porque eran vegetales y nada más lejos de la realidad. O sea que ahí dentro de lo que es educación nutricional también deberían saber, y uno de los temas es que aprendan a leer las etiquetas y ojo, a que la administración de nuevo insista en que la información nutricional que viene en esos productos sea veraz. Porque si pone aceite vegetal, es aceite vegetal, pero hay aceites vegetales y aceites vegetales. Claro. Hay aceites vegetales que suben los niveles de colesterol y por lo tanto son perjudiciales y vienen mucha parte de la bollería industrial, y hay otros aceites vegetales que pueden ser beneficiosos porque son ricos en omega 3, en omega 6, en insaturados, y que esos pueden ser beneficiosos. Es decir, por una parte una información veraz y por otra parte enseñarles a que aprendan a leer y que utilicen aquellos productos que realmente sean beneficiosos. El etiquetaje es problemático hoy, Edgar. Hombre, yo creo que sí, porque por ejemplo tú puedes coger un paquete de golosinas súper bonito y no sé cuánto y leer
0% de colesterol. Pero claro, es que es 100% azúcar. ¿Por qué tendría que tener esto colesterol? Pero tú lo ves como saludable, Claro. ¿no? Porque si tú lo que realmente te ha dicho el médico es que tienes colesterol y te puedes comer 100 gramos de un producto sin colesterol, ¿por qué no lo tienes? Es que ahí dices... Sí, estamos otra vez en lo mismo de la valoración de los menús escolares. Paquete de galletas, 100 gramos de estas galletas te aportan 428 kilocalorías. Pero 428 kilocalorías, ¿qué es? ¿Mucho o poco con respecto a lo que yo necesito? Pues son 428. Ah, pues si me puedo comer 100 gramos, como me voy a comer solo 50, pues tengo 200 kilocalorías, ¿sabes? Entonces, el problema no es que la información nutricional o el etiquetado nutricional se ponga en los productos, que con todas las alegaciones de salud es obligatorio y tal, ¿no? El problema es que muchas veces la información que se da no es informativa para el que la está recibiendo. Entonces, una información que no es informativa no es tal información. Entonces, para que algo sea realmente informativo, ¿qué se necesita? Formación. Entonces, no me des información, dame formación para que yo pueda sepa entender recibir qué es esa esto. información. Algo también muy ¿Sabes? curioso Entonces, en esto es las galletas con fibra, que luego lo miras desglosado y para que estén buenas unas galletas que lleven tanta cantidad de fibra y a un precio barato, Tienen que llevan tener a lo mucha mejor grasa. el doble de grasa. Entonces, Claro. ¿para qué quiero yo unas Más galletas fibra. con fibra que realmente lo voy a hacer si quiero hacer dieta y perder peso si va a llevar el doble de grasa? Y en una misma galleta a lo mejor es como si me comieran 4 sin fibra. Que con esto no quiero decir que no haya que tomar fibra, pero que nos engañan como quieren. Por lo Como que se se puede dice, ver, es complicadísimo. hace asunto, falta ¿eh? mucha por eso, formación. Hace claro, o sea, falta... por eso todo el mundo sabe de nutrición, Ya. pero luego realmente, o sabe de alimentación, pero luego realmente dices, ojo, vale, que tú sabes que tienes que comer, ¿no? Y que sabemos que tenemos que comer equilibrado, porque hoy preguntes a quien preguntes, todo el mundo dice, no, sí, hay que comer equilibrado. Yo como ¿Qué- equilibrado. ¿Y qué es ¿no? comer equilibrado? Exactamente, Claro. ¿no? Ujú. Dos últimas cifras respecto al programa Perseo. La primera de ellas, los niños de 6 a 10 años en España consumen grasas en casi el 40% de la ingesta energética, cuando se recomienda el 30%. La segunda, y yo creo que es importante por lo que comentabais de la dejadez o la decisión de los padres en dejar en manos de los colegios la educación, la alimentación, el desayuno. Habéis estudiado la merienda, pero el desayuno, el 6% de los niños y el 5% de las niñas acuden al colegio sin desayunar. Los hábitos alimenticios empiezan a fallar el desde la desayuno. primera ingesta del día. Claro. Pero no solamente en los niños, sino en los En maestros también. ¿eh? Claro. Si yo pregunto eso a mis alumnos, probablemente no sea el 5%, sea el 25 o el 30% de los estudiantes universitarios que vienen a la universidad sin haber tomado nada desde que se acostó la noche o desde que cenó la noche de antes. ¿eh? Entonces, el desayuno es lo más importante del día, ¿no? Porque tienes tus neuronas totalmente ávidas de glucosa para poder funcionar y tú no tomas nada. Llegas a clase y lo primero que haces es dormirte, porque es que no puedes, o sea, es imposible tener una conexión sináptica adecuada sin haber desayunado, ¿no? Y luego se quejan de que el rendimiento escolar, no sé qué, para los niños igual, es decir, un niño que no llega con un desayuno adecuado al colegio es un niño que no puede tener un Que no puede rendimiento, rendir, claro. que no puede tener un rendimiento adecuado en el colegio, ¿no? Y dice- Entonces a veces, Perdón, lo sí, achacamos a falta de atención, un niño inquieto, y a lo mejor es un niño que no ha desayunado bien, Tan probablemente. sencillo como eso, vamos, es que no hay más. Dice también que comen pocas verduras, legumbres, frutas y pescado. Ahí entran en juego muchas más tácticas para conseguir que los niños coman verduras, legumbres, frutas y pescado. Esas tácticas a las que tienen que recurrir muchas veces los padres. ¿Cómo lo veis? Sí, yo ahí lo que veo es que muchas veces ya es la conciencia negativa de esos productos, ya lo tienen ellos por base de que esos productos son aburridos, no tienen. Y a veces tienen incluso hasta razón, porque si por fruta yo entiendo manzana y por vegetales entiendo lechuga Lechuga. bien en crudo o a lo mejor Espinacas. espinacas Cocidas. en cocido, ya está, es que no hay más. O merluza en pescado. Entonces no somos creativos. No, yo creo que eso falta educación y ver que es normal. Y en esto que decías antes de que si nuevas tendencias en cómo damos Cómo las clases a presentarlo, ¿no? los escolares o los currículums que sean transversales y que traten la alimentación como tema transversal, es tan fácil a lo mejor como que los problemas de matemáticas vean que María y Juan se están tomando una manzana y 2 peras. ¿Y cuántas frutas se están tomando? Para que vean que tomar fruta es normal, tomar verdura es normal y tomar pescado es normal. Carlos. Eso forma parte de la educación, es que tiene que ser una labor también de las familias. Es decir, que es lógico que si un niño dice, pues no quiero esto, pero antes nos obligaban a tomar esto y al final pues nos gustaba esto porque era o esto o nada. Es normal que cuando terminábamos de comer, pues lo que se llama postre,
pues es mucho más agradable una tartita de tal, una tartita de cual, unas natillas, un lácteo. Un lácteo. Pero hay que enseñar a los niños que el final de una comida, lo que hemos llamado postre siempre, es una fruta. Y enseñarle que la fruta tiene que ser el final de una comida. Lógicamente, pues es mucho más fácil pues darles una tartita que se la comen ellos solo, que tener que pelar una manzana, tener que pelar una pera, enseñarles a comer determinados alimentos, poner siempre una ensalada en el medio para que se acostumbren a tomar ensalada. Y es una labor que realmente, aparte de los colegios, los padres tenemos que tratar de inculcar desde la tierna infancia y que aprendan y que de alguna manera se les insista en que coman esa serie de productos. Digamos que el diagnóstico lo tenemos todos claro. ¿Las soluciones están a la mano y son fáciles, Puri? Yo creo que las soluciones son fáciles desde el punto de vista de la voluntad. Entonces es cuestión de voluntad, es cuestión de voluntad de los padres, es cuestión de voluntad de los colegios y es cuestión de voluntad de los niños que tienen que aprender, ¿no? Pero para tener esa voluntad hace falta saber cómo hacerlo. Es decir, tampoco podemos ser tan drásticos como para a un niño de repente coger y decirle ya nunca más en la vida vas a comer un bollo industrial, porque tienen un hábito y evidentemente los hábitos, si son buenos o malos, hay que modificarlos. O sea, si son malos, si son buenos, no, pero si son malos, hay que modificarlos. Y modificar un hábito es tan difícil como modificar un hábito. Es decir, es algo que haces habitualmente, que tienes incorporado en tu actividad diaria. Con lo cual, lo más difícil de tener unos buenos hábitos alimentarios es erradicar los malos. Pero para erradicar los malos primero hay que detectarlos. Es decir, ¿qué es lo que realmente este niño está haciendo mal? Mi niño, que está subiendo de peso, ¿qué es lo que está haciendo mal? Primero, más de 2 horas de consola, fuera eso, pero no de hoy para mañana. Porque si es de hoy para mañana, probablemente eso me dure un día, porque a la tercera que el niño ya ha cogido una torota y estoy hasta aquí, le digo, vale, te sientas y las 2 horas. ¿Sabes? Entonces, es cuestión de proponérselo, ¿no? Y decir, vamos a detectar los hábitos que hacemos mal, tanto alimentarios como de actividad física como de vida. Entonces, una vez detectados, tratar de ir modificándolos paulatinamente, con una progresión que tampoco sea para cuando el niño tenga 25 años, que lo haga todo correctamente, ¿no? Pero una cosa que sea progresiva para que tampoco suponga un estrés de hoy para mañana, porque las cosas que hacemos con estrés las abandonamos rápidamente, ¿no? Dicho, y es verdad, no podemos pasar del café con leche y corriendo a trabajar al café con leche a de repente me voy a levantar mantequilla, mermelada. Ahora, eso es imposible. Pero yo digo muchas veces que, por ejemplo, aquí en España, que en muchos casos se sustituye ese desayuno que debería ser más consistente por un almuerzo. Si el niño va a tener el recreo a mitad mañana, relativamente pronto, pues a lo mejor nos podemos permitir que el desayuno sea un poquito más liviano, pero ponerle un bocadillo a la hora de almorzar y que se tomen ese bocadillo y asegurarnos que se lo han tomado. El 25% de las calorías diarias llegues a la hora de la comida y así probablemente le hemos metido esa carga de alimentos. Es cambiar poco a poco esos hábitos que lógicamente va a costar. Es un problema de educación lento y progresivo. Y en este cambio de hábitos, ¿qué importancia le dais vosotros al programa Perseo? ¿Estamos aludiendo a lo largo del programa a esta iniciativa, Carlos? Sí, es un programa de detección que está también en relación con la estrategia NAOS a nivel nacional. Es decir, que tiene que ser no una cosa ni de los padres, ni de los niños, ni de los colegios, ni de la sanidad, sino incluso de los gobiernos, incluso de la industria alimentaria, que tiene que ayudar. Entonces tiene que ser una estrategia común, porque como hemos comentado antes, se requieren años para todo esto tratar de cambiarlo. Y como no sea una cosa común global y en todos los aspectos, no vamos a poder conseguir un cambio de hábitos, que es lo que nos va a costar mucho tiempo y que al final nos va a traer los resultados. Yo me lo traigo a casa, perdona. Yo me lo traigo a casa. ¿Por qué en nuestras máquinas de vending de nuestros alumnos, que no son niños, pero son adultos jóvenes, que también tienen malos hábitos alimentarios, en vez de ponerle todo chocolatinas, rosquilletas, tal y cual, con un montón de grasas, etcétera, empecemos a hacer ese vending saludable? Es decir, pongamos fruta, pongamos unos lácteos. Evidentemente eso tiene un riesgo porque los productos son mucho más perecederos, pero es que aquí los chicos del vending vienen todos los días 2 y 3 veces, porque esto se vacía, porque aquí hay 35.000 personas comiendo a todas horas, ¿no? Entonces, ya que vamos a ir a ese tipo, o ya que vamos a ese tipo de máquinas a tratar de saciar ese apetito constante que tenemos, tratemos de que esos equipos o esas máquinas también sean más saludables. En el caso de los niños, la estrategia NAOS lo que ha hecho ha sido eliminarlas de las puertas de los colegios, o dentro de los colegios, porque hoy en día cualquier nano tiene un euro en el bolsillo, pan, máquina y chocolatina, otra cosa, y es el comer 10 y 12 veces al día porque estás continuamente enganchado, ¿no? Pues eso, el tamaño de las raciones, las raciones en los cines, pues el tamaño pequeño de palomitas de ahora es el tamaño grande, súper enorme de hace unos años. Entonces, esas cosas, pues bueno, es como decimos muchas veces que los platos más pequeños, psicológicamente, si las raciones son más pequeñas, si los platos son más pequeños, los niños, la gente comerá menos y de alguna manera se alimentará mejor en ese sentido. Al fin y al cabo no es tan complicado el cambio, sino con cosas puntuales y sencillas. Y que nos lo tenemos que creer, para que no se quede solo los papeles, ¿no?
la última parte del programa, lo veíamos en la entrevista con la representante de Abacu, hacía alusión a ese estudio de la Complutense de Madrid. Más de la mitad de la población española quiere adelgazar. Se trata del primer estudio a nivel nacional que analiza la percepción de la población sobre su imagen corporal. Los resultados indican que un 65% de la población quiere perder peso y que casi un 45% de ella ha decidido llevar a cabo algún tipo de dieta en algún momento de su vida. La sociedad de la imagen sigue primando y cada vez prima más. Puri, abordamos esto hace un par de años, yo creo, si no me equivoco. Conocemos ahora los datos de este estudio, pero yo creo que el 65% de la población incluso puede ser más. Sí, es una barbaridad. Nosotros hace un par de años con los alumnos nuestros de tecnología de alimentos hicimos un estudio sobre 400 adolescentes valencianos de estudios de bachillerato, ¿no? eran de primero de bachillerato, sobre la percepción que tenían de la imagen corporal. Los chicos se ven estupendos, esos no tienen ningún problema. Aunque tengan sobrepeso, se ven estupendos. Pero las niñas, todas querían adelgazar. O sea, no habría, incluso estando por debajo de su peso normal, todas querían adelgazar. O sea, es que era el 90% de las niñas en ese trabajo que tenían la necesidad apremiante de adelgazar. Pero incluso les preguntábamos si utilizarían cirugía estética en el caso. Y tenían 16 años, ¿no? Bueno, y el 60% de las niñas decía que por supuesto que si lo necesitaban, que se hacían operaciones de cirugía para quitarse o ponerse lo que hiciese falta, ¿no? Que bueno, no estaba ni bien ni mal, es una opinión, pero lo duro de eso es que tenían 16 años, ¿no? Y entonces estaban condicionadas a que, bueno, que sí, es la única forma de solucionarlo. Pero luego por el otro lado tienes el otro punto, es decir, pero es que además de esas hay un 35% que tienen sobrepeso, porque es que las adolescentes españolas tenemos los dos extremos. Si te fijas hoy en día en el perfil de adolescente, yo creo que no hay ninguna que esté en el normopeso, o están en sobrepeso o tienen problemas de trastorno de comportamiento alimentario, ¿no? Y eso es lo duro, porque miras los dos extremos, las que tienen actividad física nula o las que no tienen una buena alimentación, etcétera, y luego las otras que están completamente obsesionadas por tener una imagen corporal que les están vendiendo continuamente del éxito profesional en la televisión, ¿no? Los niños y las niñas, o sea, las niñas, perdón, y los niños también. Es el problema. Niñas anoréxicas con 12 años. De todas formas, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, datos del estudio Valencia de la Consejería de Sanidad, el 60% de la población valenciana tiene problemas de sobrepeso o obesidad, es normal que alguna vez esa gente, aunque no haga nada, se haya planteado el querer perder peso. Pero el problema muchas veces es que nuestra insistencia en los temas de nutrición y de la lucha contra el sobrepeso y la obesidad se traducen en que hay gente que lo toma muy bien y hay gente que sin necesitarlo, y ahí muchas veces me preocupa el tema hablando de educación, de madres que no están ni con sobrepeso y que las niñas están mamando que su madre siempre está a dieta. Y eso muchas veces trae a la mano esos otros problemas de trastornos de conducta alimentaria. Estás haciendo una educación a tu hija para decir, no comas, no estás comas, educando a que tu hija dieta. Te vea delgada, pero tú siempre estás a dieta. Con lo cual la niña ya desde los 8 o 9 añitos se cree que tiene que estar a dieta para poder tener la figura de su madre o la figura que ellos piensan que deben de tener. Y lo peor de todo es que eso no va a ser que se esté alimentando bien, porque una persona delgada es que a veces tratamos que solo tienen problemas nutricionales aquellas personas que están o muy por debajo de su peso, como trastorno de la conducta alimentaria, como sobrepeso, obesidad. Pero ¿cuántas personas delgadas hay? Y que menos mal que nos hacen análisis, a lo mejor por verlo así, porque están con normopeso, porque es que a lo mejor su alimentación es incluso peor. Porque muchas veces las personas que tienen un poco de sobrepeso, sí que al médico a lo mejor les dice, contrólate, y aún se controlan. Pero ¿cuánta gente hay o que hace deporte y esto, entonces está bien, y a lo mejor para merendar se están tomando 2 bolsas enteras de papas? No hace falta que hagan deporte, es gente joven, que tiene una tasa de metabolismo basal alta y entonces no tiene ningún problema. Entonces es preocupante, ¿no? Decir... Y luego de repente dices, que como lo mismo que hace 10 años y he engordado. Claro, es que tienes 10 años más. El problema es que tu metabolismo, tú no eres la misma. Son los 10 años que han pasado los que han hecho ese trastorno. Por no hablar también de los riesgos que también se han comentado que hay detrás de las dietas y de lo que se supone que es una buena práctica nutricional para perder peso, algo que muchas veces se lleva a cabo sin tener esos conocimientos necesarios que nos puede aportar un dietista, un endocrino. De esos, de 65% de la población que quiere perder peso, ¿qué porcentaje de la población se autopone a dieta sin ningún conocimiento más que yo lo que he hecho ha sido quitarme el pan? Yo me he quitado el paquete de galletas, ya, pero si a lo mejor y voy a cenar rosquilletas. Ceno rosquilletas, un yogur y unas rosquilletas. Paquete de rosquilletas, 500 kilocalorías rápidamente, con que te descuides. Da igual, te hubieras comido un filete y un trozo y un hervido de verduras y hubieses tomado la cantidad de vitaminas, minerales que necesitas con tu proteína y tal.
y menos calorías seguro que el paquete de rosquilletas. Luego, por lo que decías de la estética, es que pasa muchas veces, hay sobre todo gente joven, que el problema ya no es tanto ni de sobrepeso ni de obesidad, sino de que no están de acuerdo con su imagen corporal. Entonces, a nosotros nos pasa muchas veces que nos consulta gente joven para que le demos una dieta y está en normopeso. Entonces, el problema no es si tú tienes un acúmulo de graso a nivel abdominal, a nivel glúteo femoral, como suele ocurrir en las mujeres, eso no se soluciona con una dieta. Entonces, hay mucha gente que o está a dieta por su cuenta o se pone en manos de otros profesionales que les ponen unas dietas que no necesitan para nada, que no les solucionan su problema y que incluso pueden ser perjudiciales. Claro, trastornos psicológicos, pero también trastornos metabólicos y físicos, trastornos, efectivamente. Claro. Vamos a ir cerrando, si os parece. Es que están abiertos, ¿no? Quería introducir el problema de los chicos a lo mejor por la vigorexia también, Sí, que eso si queréis lo dejamos para otro programa, si os parece. ¿Qué consejo o qué pauta daríais vosotros para tratar de responder a la pregunta con la que comenzábamos al principio? ¿Alimentamos bien a nuestros hijos? Sí, ¿no? ¿O cómo se puede alimentar bien a nuestros hijos? Y en general, ¿cómo debemos alimentarnos toda la sociedad, Carlos? Pues deberíamos atender a los consejos de los profesionales de la nutrición, insistir en hacer las 5 comidas diarias, insistir en lo que se nos llena la boca de dieta mediterránea y que no es ni más ni menos que tomar más verduras, tomar más fruta, tomar más lácteos desnatados, tomar más cereales y tomar menos alimentos ricos en grasa y, en definitiva, educarnos bien y que nuestra nutrición sea lo más acorde con eso que tanto todo el mundo conoce, pero que luego no practican. Edgar, desde el punto de vista de los dietistas. Sí, yo creo que es eso. Lo que pasa que también eso nos tiene que exigir saber cocinarlo, porque cocinar a lo mejor una pizza, meterla al horno nos va a salir perfecta, porque para eso está diseñada, y cocinar yo un arroz o algo me va a exigir unos conocimientos culinarios. Entonces, muchas veces mi trabajo como dietista ha sido más enseñar recetas y enseñar maneras de hacer las cosas que van a estar mucho mejor que lo que vas a comprar y muchas menos calorías que realmente consumirlo así. Entonces, también educación de culinaria muchas veces es lo que falta también. Uri, desde el Grupo Cuina, también la última. A mí eso me viene bien, lo de culinario. Sí. Llevar ropa a casa siempre. Yo creo que insistir un poco en lo que es la formación. La información yo creo que está a veces en exceso. Muchas veces la información, sobre todo porque no es informativa si no se tiene esa formación. Formación para los padres, formación transversal también, formación para los niños, aumento de la actividad física y luego ponerlo en práctica, todo eso. Y sobre todo una cosa que es interesante desde mi punto de vista y es que los padres realmente se responsabilicen, pero no esa responsabilidad de boquilla, sino una responsabilización cierta de decir, sí, vale, yo soy responsable de mi hijo en todos los aspectos, incluido el aspecto de la alimentación. Es decir, incluido la alimentación, aunque coma en el colegio, porque desayuno, cena y merienda la hace en mi casa, Incluso a veces la hace en casa de mi madre. Y entonces, es decir, tengo que asumir que a mi madre probablemente también tendré que darle y transmitirle esos mensajes, porque yo reconozco que en este caso lo del tema de las abuelas o los abuelos no es la función educacional la que tienen y están asumiendo a veces una responsabilidad que lo que no me dejaban hacer a mí se lo van a dejar hacer a mi hijo, porque claro, cuando yo nací mi madre tenía 30 años menos y ahora tiene 30 años más y menos ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí la responsabilidad de los padres es importante y luego la responsabilidad de las instituciones, indudablemente. Ahora está el programa NAOS, el programa Perseo y esperemos que no se quede solamente en papel, que luego, aparte de los trabajos y los resultados, que estarán muy bien y que los tenemos y que están saliendo, pero como salen mal, pues lo que hay que hacer es el paso siguiente, es decir, hagamos materia preventiva, no hagamos solamente situación paliativa, que eso ya sabemos que supone un gasto, etcétera. Al fin y al cabo, en todos los puntos que has abordado, se trataría, resumiendo, de conocer la teoría y ponerla a la práctica, tanto en casa como en la administración, como en colegios, en todos los agentes que forman parte de la educación nutricional de los pequeños y de los mayores. Sería ese el resumen que podríamos hacer. Hemos de terminar. Carlos Sánchez, Edgar Pérez, Puri García Segovia, un placer haber compartido con vosotros hablando de alimentación e intentando aportar un granito de arena para saber o para transmitir cómo hemos de alimentarnos. Muchas gracias de verdad a los tres. Por nuestra parte ya les decimos, esto es todo. Volvemos con todos ustedes en una nueva entrega del programa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Politécnica, Más allá de la noticia, el próximo jueves. Hasta entonces, muy buenas tardes.